El fantasma errante. Muy bien. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Bueno, pues yo les voy a platicar, Gina, Nacho, Sí, amigo. una experiencia que tuve cuando era niño. Tenía yo como 7 años. Esto sucedió en Cuisillos, Jalisco, de donde soy. Yo estaba con una tía como desde la mañana, que me encargaban mis papás con ella, y yo ya tenía que irme a la casa, pues ya casi dando las 3, 4 de la tarde, recuerdo. Casi siempre era el horario que teníamos. Entonces, yo estaba jugando con otro primo, y me dijo mi tía, me dijo, hijo, dice, ya es hora que te vayas a comer, porque ya han de venir otros papás y siempre comes a esta hora. Ok, ya está bien. Me fui yo de regreso a la casa, eran como unas 6, 7 casas, pero en los pueblos se acostumbra que pues las casas están muy separadas, ¿verdad? No es como en la ciudad, que está una tras otra, sino que están separadas. Entonces, y yo caminé hacia mi casa y llegué a la casa y ya estaba mi papá ahí. Y yo le pregunté, le digo, ¿ya vamos a comer? Y me dice, papá, sí, dice, pero fue tu mamá a comprar algo, dice, ahorita viene. Y le dije yo, ok, voy a alcanzarla. Y me dijo, con cuidado. Salí de la casa yo, iba caminando sobre, pues no era tanto calle, era una como vereda, me acuerdo. Entonces, pero estaba, vamos a decirle calle. Caminé y encontré a unos niños que estaban jugando así en la tierra. Y se acostumbra a jugar con canicas, con cosas, pero juguetes muy tradicionales de México. Entonces los niños tenían una ruedita y estaban pegándole a las canicas que tenían en el centro. Entonces yo para esto me quedé parado viéndolos. Yo iba con la finalidad de buscar a mi mamá, pero me encontré a los niños y me quedé ahí. De repente empezamos a escuchar como que decían, es allá, y la gente corría, pero nosotros estábamos entre el juego y los gritos que escuchábamos. Después salió una muchacha corriendo y dijo, ven rápido, pero llevaba como alcohol en un pequeño contenedor, llevaba alcohol. Entonces llegó corriendo y le dijo a la niña, no vayas a tirarle el alcohol, le dijo la mamá, vamos todos. Entonces yo le pregunté a los niños, ¿qué está pasando? Y dicen los niños, no sé, dice, vamos a ver. Entonces corrimos todos. Tendríamos como, bueno, yo mi edad era como 7 años, y corrimos a ver dónde era lo que estaba pasando, no sabíamos nada. Entonces llegamos a una casa, y en esa casa había gente en la entrada. Esa casita en la parte de enfrente no tenía pared, no tenía barda, no tenía nada, solamente unos palitos que se conectaban con alambres, pero tenía su portoncito. Entonces ahí ya había mucha gente que no se podía pasar, y lo que hice yo fue que corrí y me subí al árbol que estaba entre esa casa y otra. Me subí al árbol y atrás de mí se subió otro niño conmigo. Y me dice, ayúdame a subir. Le digo, ya no cabes. Y me dice, ayúdame. Y bueno, lo ayudé a subir. Los dos estábamos viendo desde arriba. Ya podíamos mirar hacia el otro lado de la casa. Cuando nosotros vimos que esa casita tenía hasta el fondo un cuarto. Pero en ese cuarto habían láminas, habían palos, habían muchas cosas que trataban de hacer la casita. Entonces, pues lógico, son familias pobres, y como ustedes pueden hacer sus casitas. Entonces, cuando ya estábamos arriba del árbol, vimos que habían varias personas casi encima de una persona, y solamente no sabíamos distinguir en ese momento si era una persona, un animal. Se empezó a escuchar así como unos gruñidos así horribles, pero le hacía le hacía así muy, muy feo. Y le digo yo al niño, ¿qué es? Me dice el niño que estaba conmigo, creo que es un puerco, dice, que mordió a una niña. Entonces le digo yo, un puerco. Y le digo, no le hace como puerco. Y después se oía como, pero unos gritos horribles, no se distinguía que fueran de una persona. Entonces, eran tantos los gritos que nosotros nos quedamos tratando de ver qué era, porque la gente trataba de detener a esa cosa que gritaba así tan horrible. Pero, Gina, Nacho, unos gritos horribles, algo que no te puedes imaginar. Entonces nosotros volteamos, vimos que venían otras gentes corriendo, y ya venía un padre, venía con otra señora. Sí. Entonces cuando ellos se acercaron, el padre venía muy, muy acelerado, como ya desesperado a querer llegar. Y la gente que estaba en la entrada de la casa, lo que dijo, quítense, y se empezaron a mover, y cruzó el padre. Cuando el padre cruzó y se paró enfrente de la bolita de personas que tenían a esa cosa en el piso,
Sí. que la estaban tratando de detener. Nosotros no alcanzábamos a ver qué era lo que detenían. Entonces el padre se paró enfrente de ellos y el padre empezó abrió su libro y empezó a querer rezar. Pero cuando el padre empezó a rezar, esta persona se levantó y aventó como a 7 personas que lo estaban deteniendo en el piso. Ok. Pues era una mujer, era la mujer de la casa. Esa mujer vivía sola todo el tiempo. Se levantó y tenía sus ojos pero casi saltados, se veían rojos, un rojo endemoniado, y tenía una cara como desfigurada, se le veía deforme la cara. Nosotros la veíamos a la señora muchas veces y siempre andaba sola, pero en ese momento casi se le reconocía a la señora por la figura del cuerpo y porque estábamos en su casa, pero sus brazos se le notaban como unos brazos, no así unos brazos con un mazo grande que ustedes digan qué músculos tenía, pero se le veían sus venas alteradas, se veía muy mal, y cuando se levantó del piso aventó a todos hacia los lados y se le paró enfrente al padre. ¿Saben lo que hizo el padre? Se hincó, se puso de rodillas el padre y solamente agachó la cabeza y se puso la mano en la cara. Y entre él, pues yo creo que él estaba orando, rezando, no sé qué hacía, pero esta cosa, cuando comenzó a gritar, no se le abalanzó a nadie de ahí, sino que trataba de salir de la casa. Como huir. Pero no sabía para dónde correr, si a la derecha, a la izquierda o a dónde. Estaba como norteado, como que no sabía dónde la señora. Confundida. Al fin encontró la salida. Sí. Y la gente se abrió, pues, espantados todos los niños, una lloradera de niños, la gente también toda asustada y se abrían paso. Esta señora salió hacia la calle, pero llevaba unos gritos bien endemoniados. Entonces cuando salió la señora a la calle, a 2 casas de ella, hacia el lado derecho saliendo de su casa, había un como barranquito, donde ustedes han visto en los pueblos que de tanto que camina la gente por ahí se van formando escaloncitos, escaleritas de la misma tierra, entonces ahí se van quedando. Sí, sí. Pues cuando ella iba llegando ahí, esta señora viene subiendo otra señora que en realidad pues yo no conocía, nunca la había visto. Venía la señora con su bolsa de mano y venía subiendo esos escalones. Se le paró enfrente la otra señora que estaba así como endemoniada y la tomó de los hombros y la empezó como a querer morder o besar de la boca. Entonces, haciendo unos gritos horribles, y la otra señora como que empezó a pelar los ojos blancos. Pues cuando se separaron, la primera señora que estaba endemoniada corrió hacia la barranca, y después la otra señora que yo pienso que no se conocían, también se volvió a empezar así como a quedándose endemoniada, y ella corrió hacia el otro lado. El chiste es que ellas se perdieron del camino, y la gente corríamos, nosotros estábamos en el árbol, nos bajamos y empezamos a correr a buscarla, pero la gente ya no quiso meterse entre el monte. Bueno, hasta hoy yo pregunto a mi familia por allá, sí, que han sabido de esa historia, y nunca nadie volvió a saber nada de las 2 mujeres. Oh, qué impresionante, amigo. Creemos en los demonios, Sí. sabemos que nuestra guerra en este momento es con verdaderos demonios. No es algo que digamos, en lo personal, Gina, Nacho, yo no me creo tanto, respeto la opinión de cada quien, Claro. espero que se respete mi pensamiento, mi idea. Por supuesto. Yo no creo en los extraterrestres, yo creo que son demonios tal y como lo dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, Así es. príncipes de las tinieblas que están en esta tierra y que en este momento ya están aquí, y no es necesario que esperemos a ver que se nos manifiesten esos extraterrestres, no es nada de eso. Nuestra guerra es algo diferente, es algo peor a lo que el mismo hombre puede imaginar, Nacho. Sí, sí, amigo, tienes toda la razón. A ver, esta señora, la poseída, en un ataque de esos que nosotros conocemos, o una crisis de titanismo, es decir, estas personas que están con un espíritu manifiesto adquieren una fuerza increíble que es muy difícil contenerlas. La verdad es de que no se puede calcular el nivel de poder y el nivel de fuerza que tienen estas personas, porque no es algo humano. Y así como tú lo decías, no se trata de personas, se trata de seres espirituales, y que por supuesto están buscando a quién fastidiar. Ya sabemos que las primicias del adversario son robar, matar y destruir.
Esas son las primicias. Y entonces hacen lo suyo. Aquí lo que se me hace impresionante, amigo, de esta historia que nos acabas de regalar, es lo que tuvo que padecer una mujer que aparentemente, sin deberla ni temerla, le tocó estar en el lugar equivocado, ¿no? Así es, exactamente, Nacho. Ese es el misterio que ambona aquí a todas las personas de allá, de donde sucedió esto en Ixillas, Jalisco. Uh-huh. Todo el mundo se preguntó, y después, conforme fuimos creciendo, pues imagínate, 7 años, 9, 10, 11, 12, 15, hasta sí, los que tenemos, todavía seguimos preguntando, bueno, ¿cómo es que fue todo así tan de repente? Que esta señora se encontraba, pues todos ya llegamos a la conclusión, ¿no? Pues gente grande, ancianos, gente cristiana, gente católica, que dicen, bueno, sí estaba poseída la señora, porque pues era una señora que no te voy a decir que era algo rara, ¿no? La veías por las mañanas y la saludabas, te saludaba, uh-huh, era una persona muy normal, pero yo pienso que también la soledad, tú sabes que esos demonios lo que buscan son personas que se encuentren solas, abandonadas, para tratar de trabajar en ellas. uh-huh. Entonces ahora entiendo que haya sido posiblemente algo de eso, que la transformó, pudo ocupar ese cuerpo. Lo más terrible, o lo más que no cuadra aquí, es que cómo es que la otra persona, que pues tampoco nadie conocíamos, hiciera por ahí, pues yo no la recuerdo, mucha gente no la recuerda, Uh-huh. cómo es que la tomó de los hombros, pegaron boca con boca, y yo pienso que fue la forma en que otro demonio se pudo haber metido en ella, porque las dos se fueron como personas pues ya poseídas, tomadas, y corrían hacia diferente lugar, y algo horrible que yo comenté una vez ahí en el chat, que yo soy una persona que no he sentido el miedo. Sí. Y desde ese tiempo para acá yo he tratado de darme cuenta de cuál es la realidad. Uh-huh. Y la realidad, yo creo, Gina, Nacho, que esos demonios, al menos yo me he dado cuenta en mi forma de vivir, Sí. esos demonios tienen nombres, pero mucha gente dice, se me apareció el diablo. Como te digo, respeto los puntos de vista de cada quien, ¿verdad? Pero claro, el mío es que dicen, es que hice pacto con el diablo. uh-huh, Señores, no sabemos la magnitud y el poder que tiene el mismo diablo. El diablo no está aquí donde estoy yo, ni está allá en Guanajuato, en algunos lugares donde dicen está el diablo. Yo creo que el diablo está trabajando en la cuna donde nació nuestro Señor Jesucristo, porque desde allá viene todo. Él está entretenido por allá, Él está controlando todo por allá. ¿Por qué los demonios no se han manifestado al 100% con nosotros? Porque tenemos un Dios misericordioso que nos ha protegido por muchos años, y Él, tú sabes que la Biblia dice, Él no nos va a dar más de lo que no podemos soportar. así es. Estos demonios están limitados, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo, fiel y verdadero. Y creo que sería una injusticia que estos demonios tengan tanto poder como para nosotros luchar contra un ser invisible, algo que no podemos ver. Ellos están limitados, ellos no tienen el poder más absoluto sobre nosotros. Yo creo, en mi forma de estudiarlos, Uh-huh. yo pienso que estos demonios, ni siquiera un demonio que está aquí en Estados Unidos, Uh-huh. tiene que entender el idioma inglés. Claro. No puede ser un demonio que conozca todos los idiomas. De esa manera ellos están limitados a no poderse mover. Hay ángeles que se mueven ángeles celestiales que se mueven al pensamiento de la luz. Con solamente un ángel pensar que está en una parte, se puede trasladar. Pero esos demonios, como tenemos un Dios justo, fiel y verdadero, no les permite eso a ellos. Por eso es que ellos nos odian tanto. Porque yo recuerdo un pastor que me enseñó una vez y me dijo, si tú pudieras ver a través de tus ojos la cantidad de demonios de la que estás rodeado, no vivirías. Te morirías en ese mismo momento de que tus ojos pudieran ver la cantidad de demonios que te están tratando de atacar cuando tú estás dormido. Uh-huh. De la cantidad de demonios que te tratan de hacer daño cuando tú estás con un niño. Los pensamientos que vienen a ti. El demonio de la envidia es un demonio. La envidia es un demonio. El rencor es otro demonio. La amargura es otro demonio. Todo lo que nuestro cuerpo siente son diferentes tipos de demonios. Y nosotros no tenemos que permitir eso. Nosotros tenemos que tratar de no ser rencorosos, no ser envidiosos, no ser altaneros, no ser creídos. Todo eso es lo que Dios ha tratado de arrancar de nosotros.
Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo que el diablo nunca se va a poder acercar a nosotros, al menos mientras tengamos vida. Él trabaja de otra manera, tiene sus demonios que trabajan, están por todas partes. Y en Nacho están, ustedes lo saben porque ustedes son expertos ya en esto, tienen muchísimos años en esto. Sí, amigo. Sí, sabemos que Y de esa manera nos damos cuenta. siempre, aunque no lo veamos, se están desarrollando algunas batallas espirituales muy fuertes, siempre. No cabe duda, y lo hemos mencionado, que no cabe duda que hay seres espirituales junto a ti, junto a mí, junto a todos nosotros. Pero basta con que alguien dé una oportunidad a estos seres que son negativos y ellos aprovechan cualquier mínimo chance para poder hacer de las suyas. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, lo que decimos, las cosas que a veces jugando hacemos alguna invitación o alguna invocación, pero para estos seres nada de juegos, estos seres lo toman en serio. Exacto. ¿Verdad? Exacto, Nacho, le has dado en el clavo. ¿Sabes por qué? Este momento no es de espantarnos, no es de decir, uy, tengo miedo a algo debajo de mi cama. Ay, yo sé que es una noche así bien, pero de maníaca y para ponernos con los nervios de punta, ¿verdad? Sí. Pero yo le pido a la gente, no tengan miedo, confíen en el Dios que nos dio la vida, en el que es el Todopoderoso. Vamos a confiar en Él, vamos a quitarnos esos rencores, esas envidias. No hay que ser partícipes del chisme, porque el chisme también es un demonio, y es un demonio muy poderoso. Es un demonio que ha trabajado durante todo el tiempo de la existencia del humano en la tierra. Ese demonio hay unos que dicen, es que se me apareció el demonio tal, y sacan nombres de la Biblia. Pero no se dan cuenta que uno de los principales demonios que tienen muy fuertes es el de la envidia, el del chisme, el de la mentira, el de levantar falso testimonio. Entonces, vamos a tratar de arrancarnos todo eso, y como tú lo dices, Nacho, diste en el clavo, no tentarlos, no tratar de decir, yo quiero esto, quiero lo otro, porque tú has dicho, abren un portal, y no nada más abren uno, abren miles. Correcto. Porque esos demonios quieren, entre ellos mismos se pelean, entre ellos mismos no crean que son tan fieles, entre ellos mismos se están peleando porque quieren ganar un alma para llevársela con ellos. Entonces, si tú quieres tentar a uno, no estás tentando a uno, estás tentando a miles que tratan de acabar contigo, porque ellos nos odian, porque somos creación de Dios, y nosotros tenemos una ventaja, que tenemos el don de elegir o lo bueno o lo malo. El libre albedrío. El libre albedrío. Ellos ya no tienen opción, ellos ya están condenados. Ellos ya escogieron. Así es. Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho, mi querido Gusano, que nos hayas narrado esto, que nos hayas compartido tu punto de vista. Por supuesto que se respeta, y nos encantaría que más adelante nos volvamos a contactar. Pues mientras no nos pase nada, no llamo. No tiene por qué pasarnos nada, amigo. Hay que confiar. Acuérdate que tener fe es precisamente eso. Es creer, confiar y obedecer, ¿no? Así es. Ok, amigo, que estés muy bien. Pues los felicito, Ina, Nacho. Lo último, felicidades por su proyecto, por su programa, los hemos estado escuchando. Ustedes no saben, yo creo que ya lo saben, pues son profesionales en esto. Hay mucha gente que no se atreve a llamar, pero hay mucha gente que los está escuchando. Y yo creo que las ideas que tienen, yo los escucho en el día y luego en la noche. Bien, pero amigo. creo que ustedes tienen muy buenas ideas para desarrollar. Ese programa debe estar, no sé, debe ser muy exitoso. Gracias, amigo. Felicidades por todo lo que hacen. Muchísimas gracias, y el hecho de que ustedes estén aquí, para nosotros, pues ya es un éxito que estemos juntos. Muchísimas gracias y excelente noche. Cuídate, Gina, buenas noches. Hasta luego, amigo. Buenas noches, Hola. Ángel. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Magdalena Contreras, de México. Perfecto, ¿qué nos quieres compartir? Son dos historias pequeñas que me pasaron en las casas de mis exnovias, que tuve, en cada uno me puso uno diferente. Bueno, el primero, lo que pasa es que me habían invitado a una fiesta familiar, pues ya se había hecho noche y me invitan a quedarme en su casa. Ya llegando a su casa, pues tuvimos ahí una discusión por dónde me iba a quedar yo, pero el chiste es que me fui a dormir al cuarto de en ese entonces mi novia. Bueno, ya entre estando dormido, escuchaba unas copas, así como si brindaran, como tocando, o sea. Sí. Estaba un poco dormido, la verdad es que las escuchaba constante, hasta que pues
como que reaccioné y sí se me hizo raro, ¿no? Me paro, bueno, enfrente de donde yo estaba en el cuarto, enfrente estaba la puerta y del lado derecho estaba un como ropero, pero sin para cuenta que nada más los tubos y las divisiones. Entonces me paro, salgo hacia la sala y despierto a mi novia para decirle que pues se escuchaban unas copas que seguían festejando o algo. Me dijo que estaba loco, o sea, pensó que estaba borracho o algo así. El chiste es que me regresó de nuevo a acostarme y yo seguía escuchando las copas brindar y así, hasta que llegó un momento en el que las escuché cerca de mí, como a 1 metro, 1.5 metros. Entonces ya fue cuando me espanté, me paro hacia la orilla de la cama y me quedo viendo hacia la puerta que estaba enfrente de mí. Pero cuando están las puertas un poquito mal hechas, se ve como un poquito de ángulo de afuera, entonces había una luz prendida. Pues yo veía como si pasara una sombra por fuera. La verdad es que sí me dio miedo y pues no quise asomarme qué era. Pero yo estaba tan enfocada en el ángulo que se veía la sombra de afuera que dejé de desenfocar totalmente ahí, sino ya enfoqué toda la puerta y cuando enfoco toda la puerta escucho el sonido de las copas así a 1 metro de mí. Cuando se escucha que chocan las copas, me di cuenta que estaba totalmente oscuro el cuarto, como si hubieran iluminado con un foco rojo así muy tenue. Se ve como si hubieran iluminado un poco tenue y donde les había dicho que había como un ropero, empiezo a ver que había como una niña como de unos 65 más o menos. Traía un vestido así como esponjoso y la verdad no sé qué traía en la mano izquierda, pero traía como un oso, una cobija, no sé qué traía. Y con la mano derecha me estaba saludando. Entonces lo que hacía sombra sobre el ángulo de la luz de la orilla de la puerta no era alguien afuera, sino estaba adentro, su mano saludando. Cuando yo vi eso, la verdad me paré muy asustado y me aventé contra la puerta, o sea, me aventé el aliento y empiezo a gatear como loco. Cuando yo empiezo a gatear como loco sobre el pasillito, sentí como si me hubieran agarrado el pie. Entonces alcanzo a voltear. Bueno, ya para ese entonces pues salió en ese entonces mi suegra y mi novia y empezó a decir que qué pasó. Cuando yo alcanzo a voltear, me habían quitado un calcetín de mi pierna derecha. Me lo alcanzaron a jalar. Pues sale mi suegra y para eso pues me pregunta qué pasó, ¿no? Nadie me creía. Entonces pues me vio tan asustado porque incluso empezó a llorar, que fue por agua bendita y empezó a echarle a todo el cuarto y empezó a orar y todo eso. Bueno, el chiste es que para eso pues me dijeron, bueno, quédate con en ese entonces mi novia, que estaba en la sala, y pues ella estaba durmiendo en un sillón, yo me quedé en el otro, y pues ya de un rato me estaba medio quedando dormido, cuando de repente vuelvo a escuchar como si brindaran con unas copas. Cuando se escucha el golpecito de las copas, de verdad me asusté mucho, entonces quise pararme y en eso me volteé a ver mi novia y me dice, Ángel, ya escuché las copas porque no me creía que habíamos brindado, o sea, como que si hubieran brindado. Entonces en ese momento pues ya me relajé mucho, la verdad sí, fue un alivio para mí. Ya de ahí pues me quedé dormido. Oye, y ya platicando después de este día con la familia de tu novia, con tu novia también, ¿qué te comentan acerca de este lugar? Bueno, es un poquito raro porque en esa casa en ese entonces no hablaban nada sobre fantasmas o sobre cosas así. Y una vez, estando un poquito borracho su papá, en ese entonces mi novia, me empieza a contar que hace mucho tiempo le rentaban a una señora ahí que era de Veracruz. Entonces la señora decía que pues, era como bruja o no sé qué. El chiste es que no le creían, ellos son muy escépticos de esto. Pues un día él la retó a decirle que le comprobara que existían los muertos, los fantasmas y todo eso. Entonces ella aceptó y dice que un día pues se reunieron, pues ahora sí que los papás de mi novia, la señora y un amigo alrededor de una mesa y les dijo que iba a permitir que un muerto se le metiera al cuerpo de la señora. Entonces, pero que la condición era que no se tenían que soltar de la mano y que tenían que darle lo que él pidiera. Entonces,
Dice que pues no le creyeron y sí prendieron una vela y cosas así, y que en eso la señora se desmayó. Pero así como se desmayó, se volvió a levantar la mirada y empezó a hablar la voz de un hombre ya grande. Sí, dice que cuando los volteó a ver, le dijo que tenía mucha sed, y entonces pues como ella les había dicho que no se separara, pues se le ocurrió a mi suegro darle una botella de alcohol que tenían ahí, y dicen que pues la señora, bueno, con el hombre, con la voz de hombre, agarró la botella de alcohol y le dio un trago así, se la acabó 1 litro en segundos. Dice que cuando se acabó el alcohol, empezó como a temblar y de la nada se desmayó. Entonces a partir de ahí pues ya creyeron todo esto, y decían que cuando se acabó esta sesión, en el piso se mostraba una mancha roja, y decían que la limpiaban, le hacían de todo y no se quitaba, o sea, volvió a aparecer, hasta que creo que en ese tiempo todavía no habían puesto azulejo en su piso. Sí. Y dice que cuando pusieran el azulejo, pues como que ya, entre comillas, desapareció. Entonces desde ahí no se habla nada de fantasmas o espíritus o así. Y pues eso me lo contaron después de que me sucedió esa historia, pero nadie me creía. Oye, aquí lo extraño es que dices que bueno, ya terminaste con esta novia y tuviste otra. Ajá, un poquito fuerte también. ¿Qué ocurrió con ella? Bueno, con mi otra exnovia, se había mudado a un departamento que rentó. Pues en ese entonces todavía no tenía como muchas cosas, nada más tenía una mesa. Bueno, era que entraba por un pasillito, era la puerta principal, y luego del lado izquierdo estaba un baño. Entonces al fondo entrabas a la sala y luego había un cuarto. En la sala me acuerdo que estábamos sobre una ventana y yo había conectado mi teléfono para ver una película, y estábamos ahí comiendo cuando me dijo que pues ya iba a llegar su hermano. Para esto eran como las 10:30 de la noche. Entonces en cuanto dijo eso, se escuchó como si quisieran abrir una perilla de las puertas de un cuarto, pero así 2 veces, así como de chic, 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 chic. Entonces cuando escucho eso, yo volteo hacia el pasillo de la entrada de la casa y pues me paro, ¿no? Para abrirle a su hermano, pensé que era su hermano. Entonces voy acercándome hacia la puerta cuando de repente ella gritó Arturo, que era el nombre de su hermano. Cuando grita Arturo, yo estaba como a 1 metro de acercarme a la puerta. Se abre la puerta del baño, o sea, no era la puerta de la entrada, se abrió la puerta del baño. Entonces en ese momento pues sí nos espantamos y la vi con miedo, y pues la verdad me atreví a meterme al baño pues a ver si había alguien. No había nadie, o sea, sí nos sacamos mucho de onda. Entonces en ese momento agarramos nuestras cosas y nos fuimos hacia su recámara. En la recámara me empieza a comentar ella que en la tarde pues ese mismo día le habían entregado la casa, que estaba trapeando en la sala, y cuando se agacha a exprimir una jerga, vio como alguien pasó corriendo atrás de ella hacia su recámara. Entonces dice que pues pensó que era su hermano, lo fue a seguir, y cuando llegó a la recámara no había nadie. Bueno, eso me lo cuenta. Cuando estábamos durmiendo, yo tengo un poquito pesado el sueño, entonces pues, yo calculo que eran como las 3 de la mañana, y en eso me empiezan a mover. Me despierto y me dice, Ángel, es que hay alguien en el techo. ¿Sí, y yo le dije, ¿cómo que en el techo? Y me dice, sí, mira. Y pues volteo a ver hacia el techo y se escuchaban pasos, o sea, como si zapatearan así en el techo arriba. Enfrente de la cama de nosotros estaba una ventana grande, es una ventana muy muy grande. Sí. Entonces dejaron de zapatear y empezaron a correr en dirección como hacia la ventana. Cuando empiezan a correr en dirección hacia la ventana, de verdad dije, ojalá sea un ratero o algo, porque ya estaba algo asustado. Nada más se escuchó como si hubieran, no sé, como es que estábamos en el 2º o 3er piso. Entonces si alguien brincaba hacia la ventana, en dirección hacia la ventana, por la parte de arriba, pues prácticamente tuvo que haber caído al patio o así. Y pues no, ya no vimos que cayera nada. En ese momento pues sí nos asustamos y ya decidimos no hacer caso y dormirnos. Y esos son todos mis relatos.
Oye, pero esto te ha pasado con tus exnovias. ¿A ti, en tu casa, en alguna otra etapa de tu vida, nunca habías vivido algo sobrenatural? Antes no, pero ahorita sí me pasaron dos cositas un poquito extrañas igual en mi casa. Es que vivo enfrente de un panteón. Ah, ok. No sé si quieren que se las cuente. A ver, ¿qué te ha ocurrido? Pues una vez, bueno, me acababa de bañar, estaba en mi cuarto, en la segunda planta, cuando pues me cambio y pienso bajar hacia la sala, pues estaba mi tía y vivo con mi prima también. Entonces yo cierro la puerta del cuarto y inmediatamente del lado izquierdo está el baño. Cuando yo cierro la puerta del cuarto, escucho a alguien susurrar en el baño, así como escuché que dijeron así como de espérate ahorita que se vaya. Se me hizo extraño porque cuando volteé a ver, o sea, arriba de la puerta, pues no hay ventana, se ve si prendes la luz o no. Cuando yo escuché las voces, pues estaba oscuro. Entonces pensé que era mi prima jugando en su teléfono o algo así. Y pues la verdad sí iba a bajar a acusarla de que estaba jugando en el baño. Y cuando bajo a la sala, mi prima estaba haciendo tarea y mi tía estaba ahí. Entonces me asusté porque pues no hay otra niña más que ella, mi prima. Vaya. Y es que aquí sí tenemos la referencia del panteón. Ajá. Que puede tener una relación. Apenas le sucedió a un primo, porque aquí donde vivo es una residencia. Entonces prácticamente pura familia vive aquí en cuestión de protección y de mantenimiento. Un primo, un turno antes, ¿sí? Dice que estaba durmiendo y le tocaron la puerta, pero para eso pues se escuchaba que lloraban. Cuando se asomó, había 3 niños llorando. Eran 2 niños y una niña, pero estaban chicos, uno tenía 11 dijo, y los otros eran más chicos, como de 8 o 9 años. Eran aproximadamente las 12:30 de la noche y traían a sus perros. Entonces, pues se acerca y les dice que qué les pasó, ¿no? Y el niño le dijo que si le dejaba marcar a su papá. Entonces ya les da permiso para que marquen a sus papás. Y dice que cuando ya se tranquilizaron, porque los vio muy espantados, que un niño le contó que iban paseando a los perros sobre la calle, sobre una acera, y del lado de la acera donde estaba el panteón, en la entrada había adentro del panteón, había una señora en la puerta que les hizo así de ch. Voltearon y que les empezó a hablar así con el dedo. Entonces ellos, pues no se les hizo extraño porque hay mucha gente que pasea aquí sobre la ciclopista. Y pues se acercaron hacia la puerta, pero dice que cuando ya se iban acercando a la puerta, la señora ya no estaba pegada a la puerta, sino como si hubiera volado unos 3 metros, 4 hacia atrás. Entonces, pues ya se iban acercando y cuando vieron que ya estaba más atrás, hacia adentro del panteón, dicen que como que se paró en una lámpara, pero son de esas lámparas amarillas todavía. Uh-huh. Y que le vieron la cara como desfigurada, muy fea. Y en ese momento pues se echaron a correr, pues llegaron ahí con mi primo en la puerta de seguridad. Entonces dice que la niña ya no podía ni caminar, le estaban temblando los pies, estaban llorando. No, Ángel, pues sí que tienes que compartir muchas experiencias. Nosotros te agradecemos que hayas participado y por supuesto te vamos a invitar a que sigas pendiente y cuando quieras volver a participar, aquí tienes tu espacio. Ok, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Gabriel Infante. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar? Bueno, hay un relato que tengo de hace más o menos del 2005. Desde que me quedé yo huérfano de mi mamá hace como 32 años, me han estado pasando diferentes cosas, diferentes casos así de lo paranormal. Pero la historia que tengo ahorita pues es como que para mí es de las más impactantes. Uh-huh. Resulta que que mi papá, que también falleció en el 2003, sí, él era abogado. Uh-huh. Y cuando él falleció, que falleció en diciembre, resulta que de alguna manera me tuve que hacer cargo de los asuntos que él dejó pendiente, porque yo no me dedico a la abogacía, yo soy maestro de profesión. Y dentro de esos casos que yo tuve que terminar a nombre de mi papá, pues conocí a unos amigos cubanos
Sí. Resulta que bueno, ellos me invitan a hacer un negocio en el cual traíamos a los cubanos aquí a México de manera legal y los llevábamos hasta Matamoros en carro, porque resulta que bueno, en aquellos entonces, en el 2004, 2005, estoy hablando de esas épocas, ya empezaban las bandas de los narcotraficantes aquí en México en carreteras, y entonces para los cubanos a veces los desaparecían, ya los empezaban a desaparecer cuando se iban ellos por su propia cuenta. Entonces pues a mí me pagaban por llevarlos de manera segura hasta allá. Sí. Resulta que bueno, en una vez de regreso, pues bueno, cabe mencionar que de aquí a Tizapán a Matamoros pues son como más de 1100 kilómetros más o menos de distancia aproximadamente. Entonces mi amigo y yo pues nos gustaba correr mucho en carretera. Nosotros más o menos corríamos de 160 hasta 200 kilómetros por hora en carretera. Entonces veníamos en una carretera que es la de San Luis Potosí Matehuala, que prácticamente es una carretera muy recta, y las curvas que hay pues realmente te dan la facilidad de poderlas agarrar a una velocidad considerablemente rápida. Entonces en aquella ocasión veníamos de regreso, veníamos correteando carros, que era nuestro hobby favorito, corretear carros, pero el escenario es que venía lloviendo en carretera. Yo no venía manejando, venía mi amigo manejando, pero venía con lluvia. Resulta que el carro que veníamos correteando se le hace un cruce así muy repentino a un tráiler, y mi amigo y yo nos volteamos así con cara de por qué el carro hizo un cruce tan repentino, ¿no? O sea, sí lo veníamos correteando, pero no era como para hacer un cerrón tan complicado, porque casi le pegaba el tráiler. Resulta que cuando nos vamos dando cuenta, había un señor charco en el carril de alta velocidad. Resulta que el carro, al momento que nosotros nos metemos en el charco, veníamos como a 180 kilómetros por hora más o menos, empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero todo eso pasa en fracciones de segundo. Entonces yo me acuerdo que yo estaba viendo cómo girábamos en el carro era un carro grande, era un Honda Accord pues del año 2000, de aquellos entonces, y de repente como si me hubieran apagado el cerebro, o sea, yo como que se hubiera perdido la conciencia en ese momento, cuando en teoría yo retomo mi conciencia. Resulta que yo me veo parado en la carretera, a la mitad de la carretera, veo el carro totalmente destrozado, desbaratado, y me veo yo dentro del carro, veo a mi amigo y me veo a mí dentro del carro, ¿no? Que el carro totalmente hecho pedazos. Uh-huh. Y resulta que no sé cómo explicar esta parte, porque hagan de cuenta que yo no veía la claridad como normalmente uno la ve, sino veía un poquito como que brumoso todo mi escenario, todo a mi alrededor, porque eran como las 2 de la tarde aproximadamente, entre 2 y 3 de la tarde, supuestamente, pues a pesar de que estaba ahí con lluvia, pues yo lo veía algo un poquito más brumoso la situación. Bueno, resulta que yo de repente siento como me levantan, me jalan y me voy elevando poco a poco, y como si fuera un videojuego, las escenas de videojuego que son panorámicas, cuando toman la cámara hacia arriba y uno ve el videojuego hacia abajo. Uh-huh. Hagan de cuenta que yo empiezo a ver y veo una federal de caminos, veo una ambulancia y prácticamente la carretera cerrada y una fila de carros hasta ahí totalmente estacionados, parados por el accidente. Resulta que yo llego a un lugar totalmente muy iluminado, blanco totalmente. Yo no distinguí en ese momento si había un techo, si habían paredes, si había un piso, totalmente blanco, con una calma impresionante. O sea, para mí fue un lugar muy padre, porque yo no había experimentado esa tranquilidad, esa paz. Uh-huh. Y estando en ese lugar realmente jamás te acuerdas de las cosas terrenales, materiales, ni parientes, ni nada en ese momento, ¿no?
No sé cuánto tiempo estuve ahí, porque yo digo, bueno, para mí fueron, según yo, segundos, porque de repente siento como me jalan, y así en el momento que jalan, no les voy a mentir, o a lo mejor me siento un poquito exagerado, pero siento como si me estuvieran regresando mi cuerpo en ese momento otra vez. Abro los ojos y resulta que cuando vuelvo a abrir los ojos sigo el carro patinando, o sea, sigue dando vueltas, y así en fracción de segundos, como estaba dando vueltas, nos detuvieron el carro y seguimos en la dirección que íbamos, ¿no? O sea, realmente el carro nunca se accidentó, y estábamos a menos de 10 minutos de la caseta de cobro de San Luis Potosí. Ahí hay un parador turístico que se llama El Potosino. Sí. Resulta que mi amigo y yo ya estacionó el carro, fácil nos bajamos del carro y estuvimos afuera como 2 horas en shock, porque ni él podía hablar ni yo podía hablar, y solamente me dijo después de como 2 horas, me pregunta él, oye, ¿viste lo que yo vi? Le dije, pues no sé tú qué viviste, pero pues a mí me presentaron mi muerte, ¿no? Y me dice mi amigo, ok, sí, más o menos lo mismo. Me entregó las llaves y me dijo, si tú puedes regresar a México, nos regresamos, y no puedes saber cómo nos regresamos, pero yo no puedo manejar. El relato no queda ahí, porque a mí lo que más me impactó fue lo siguiente. Resulta que muchos años después, más o menos como unos 8 años después, sí, trabajo en una universidad acá por Nicolás Romero, y ahí conocí a una persona, un amigo, un compañero de la escuela, que él le dio un infarto, se fue a urgencias. Nosotros tenemos algo que se llama ISEMIN aquí en el Estado de México, Sí. y entonces llega a urgencias con un cuadro de infarto, lo mete en urgencias, lo que me platica él. Dentro de urgencias él tiene una muerte clínica que le llaman, no sé si fueron 3 minutos, 4 minutos, no sé, son de esos tiempos que todavía te pueden revivir, te pueden reanimar, ¿no? Sin que Sí. te pase nada. Realmente no sé cuántos minutos sean los que dice que se fue. Lo que a mí me sorprendió del relato de este compañero es que me describió el lugar que yo estuve, en esa parte, en ese lugar muy iluminado, que se ve blanco, que sientes una tranquilidad padrísima. Ok. Pero la diferencia es que él sí dice que él sí habló con Dios, y obviamente pues yo no hablé con nadie, yo nada más estuve como que de paso en ese lugar, pero él sí habló con Dios, que no le recuerda cómo es, pero que él sí habló con Dios, que de hecho le dijo que bueno, lo que él me platica, ¿no? Que todo iba a estar bien, que no se preocupara, y que cuando le iba a regresar, cuando le dijo que le iba a regresar, que en ese momento supuestamente fue cuando lo revivieron, ¿no? Del infarto que tuvo. Entonces, por eso le decía, o sea, a mí lo que me impacta de mi historia es cómo es que yo pude estar en un lugar que a la vez no entiendo si estuve o no estuve, porque no sé exactamente esa parte, de una persona que sí tuvo una muerte clínica. O sea, cómo pudimos coincidir en un lugar, o cómo yo pude ver ese lugar, ¿no? O sea, eso no lo entiendo yo, no sé qué pasó ahí. Por ahí Eso es lo que hubo, a mí hubo me un causa, cruce de dimensiones, ¿sí? esa parte, porque lo he llegado a platicar con personas, así como que muchos no me creen, otros me dicen, pues a lo mejor te llegases un pasón, que dices, no, pues qué pasó, ¿no? O sea, yo como profesor no me puedo dar esos lujos, ¿no? Claro. Hasta el momento no sé si que he escuchado, bueno, yo soy muy fanático de ustedes, y yo soy de los primeros que me suscribí a su canal hace como un poquito más de 2 años, y entonces no sé si es como que de estas vidas paralelas o estos universos paralelos que de repente se dicen que pueden haber, y que a lo mejor hay otro yo, que a lo mejor posiblemente en ese escenario él sí murió, y a lo mejor me tocó como que verlo, o tal vez fue un aviso en el cual me dijeron que pues ya no tenía que estar corriendo yo en carretera, porque después de ese suceso, créanme que yo dejé de correr en carretera, porque sí, las velocidades que alcanzábamos eran pues exageradamente locas, ¿no? Bastante altas, ¿no? Entonces,
pues ahora ya no lo hago, digo, y más que ahora pues ya tengo yo a mi niña que tiene 7 años, pues mucho menos, pero pues cuando era yo soltero, pues realmente uno como que no toma conciencia de lo que pasa, ¿no? Entonces en aquellos entonces, pues yo huérfano y soltero, y realmente familia pues está regada por la República, y somos tan poquitos la familia que pues realmente nunca toma conciencia de lo que puede pasar, ¿no? Exactamente. Fíjate que en este accidente que tuvieron, o este suceso raro, cuando tú decías que perdieron el control del vehículo, ¿tú veías como que el carro volcó o simplemente como que se dio un trompito, como le llaman? Pues era un trompito, pero a 180 kilómetros por hora y con lluvia, y exactamente el carro estaba dando el trompo entre lo que es el tractor del tráiler y la caja del tráiler en esa unión, y el muro de contención, porque esa carretera de Matehuala nada más es de 2 carriles de ida y 2 carriles de regreso. Ajá. Exactamente entre el motor del tráiler y la caja del tráiler, más o menos a esa altura íbamos nosotros, cuando estábamos dando el trompito, porque realmente fue eso, o sea, que el carro perdió totalmente tracción, porque había un señor charco en la carretera. Ajá. Y entonces por eso mi amigo y yo, después platicando, llegamos a la conclusión el por qué el carro que veníamos correteando se le cerró al tráiler, ¿no? Completamente, que casi el tráiler le pega, y fue precisamente para evitar quiso esquivar el charco. Ajá. Exactamente, para esquivarlo, pero como nosotros, pues como él venía delante de nosotros, pues realmente cuando nos percatamos, porque nos impactó ese cruce que hizo, entonces ya cuando nos dimos cuenta, pues ya no había qué hacer con el carro, ¿no? Y exacto. Ya estas velocidades, porque veníamos como a 180 kilómetros por hora, entonces a esas velocidades, el frenar o mover el volante hubiera sido realmente otra historia, no estaría yo platicándole esto con ustedes. Claro. Pues qué cosa te ocurrió, amigo, tan fuera de lo común, algo que por supuesto no tiene una explicación lógica, porque ni siquiera ustedes vivieron el accidente, o sea, fue, como bien lo mencionabas, como que en otra dimensión. Sin embargo, afortunadamente ustedes la libraron, salieron muy bien librados de ello, y al contrario, ¿no? Les quedó la lección de no correr. Sí, además fue un aviso, porque si tú hubieras seguido por lo mismo, la misma actitud que tenías, quizá ahorita no estuviéramos platicando, ¿no? Pues bueno, es que por eso les decía, o sea, a mí desde que falleció mi mamá, a mí me han pasado demasiadas cosas. Ajá. Entre tantas cosas que tengo, bueno, por ahí alguna vez fui con este muchacho a Cuba, ya ven que ya se estila mucho lo que es la religión de la santería. Ajá. Y ahí me dijeron que yo tenía, bueno, para ellos es el muerto, ¿no? Realmente yo no sé si es un muerto, es un demonio o un protector o quien sea que siempre anda conmigo, y porque no es la única persona que me lo dice, por ejemplo, el padrino, el santero no es la única persona que me lo han dicho, sino ya me lo han dicho otras personas. Y hace como 1 año y medio, yo por aquí, por mi casa, hay una avenida que se llama Mario Colín y Gustavo Vaz. Un motociclista, bueno, yo ando mucho en moto para todos lados, me transporto en moto porque mis distancias son muy largas, y como doy clases, entonces me tengo que transportar de una escuela a otra, y a veces tengo 1 hora para poderme transportar y llegar por las distancias que manejo, y el carro no me da la vida para poder llegar a tiempo a las escuelas. Y entonces yo iba pues sí, o sea, de repente uno le gusta correr, ¿no? Entonces yo iba en mi moto como a 100 kilómetros por hora en esa avenida, y resulta que llegó un motociclista por atrás, literalmente, o sea, me pegó, me tumbó, me caí, salí volando 20 metros, y además pasó arriba de mí con todo motocicleta el muchacho y no me rompió un hueso, no me pasó más que las lesiones, que sobre todo en la rodilla es una lesión contusa que tengo, pero no me rompió absolutamente nada, ¿no? Y también se sorprendió la gente que me levantó y que vio el accidente, que no me haya pasado realmente más que golpes. Ok, eso fue muy superficial, ¿no? Sí, porque yo he conocido gente que a 60 kilómetros por hora se matan, claro, se mueren. Sí. Y a mí me pasó arriba de mí, pues aparte que me tumbó porque me pegó por atrás con todo,
me pasó arriba de la motocicleta este muchacho, o sea, me atropelló con todo y su moto. Ujú. Entonces, o sea, también, o sea, por eso digo, o sea, no sé, o sea, me pasan cosas tan extrañas que ni yo mismo entiendo qué pasa, ¿no? Vaya, amigo, Todo eso pues es a sí. raíz de que falleció mi mamá. Mi mamá falleció en el año 87 Ujú. y me han pasado muchas cosas a partir de su deceso de ella. Oye, ¿y esto lo dices porque te sientes protegido por ella? Es que no sé, bueno, según yo, y por lo que yo le he escuchado con ustedes, porque yo sigo mucho sus programas, Sí. pero no siempre lo puedo escuchar en vivo, sino a veces los relatos que tienen ustedes, porque también a veces me pongo a ver la del canal de El Fantasma Errante y luego los relatos de la mañana y así. Ajá. Entonces en mis tiempos libres de repente los escucho. Entonces por lo que yo he escuchado a ustedes, por eso he llegado a la conclusión que no necesariamente tiene que ser mi mamá, Ujú. porque por lo que he escuchado a ustedes, normalmente nuestros seres queridos normalmente trascienden, ¿no? Y se van y como que no, o sea, tantos, porque ella tiene como 32 o 36, 33 años más o menos que falleció, entonces como Ajá. que no es pues como que posible que pueda estar tantos años pegado a mí. Yo siento que puede ser como que por otro lado, o sea, no sé. Pues sí, yo también me imagino yo que tienes ahí... No, yo te hacía el comentario por lo que tú decías, pero sí probablemente tengas ahí un ángel que te esté cuidando, no necesariamente tu mamá, pero sí te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto, vaya, estos episodios que te ocurren frecuentemente, es bueno que lo platiques aquí. Sí, digo, a ver si después me comunico con ustedes para otros relatos, aunque sean más cortitos, Órale. para que más o menos conozcan todo lo que me ha pasado, ¿no? Por todo lo que Sí, sí. las experiencias estas paranormales, ¿no? Y que por lo menos a mí yo soy fan de este tipo de sucesos de lo paranormal, por eso Bien. lo sigo mucho. Y cuando yo estaba oyendo buscando los relatos de Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, Así es. de repente di con su canal, por eso digo que yo fui de los primeros que me suscribí, porque soy fanático de todos ustedes. Perfecto, pues cuando gustes, esta es tu casa, te agradecemos mucho, amigo. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharme, y pues les doy un saludo a ti, Nacho, a Georgina y a todos los miedofans que nos están escuchando. Gracias, amigo, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El fantasma errante.